luego de una experiencia muy positiva de hacerlo online, una encuesta realizada a estudiantes universitarios de la Argentina, Latinoamérica y España, reveló los hábitos de estudio online y las experiencias académicas de esta nueva modalidad impulsada por la situación de pandemia. El estudio realizado por el método Castañeto contó con 580 casos y se realizó en agosto del 2021. El 90% de los estudiantes de la muestra provienen de universidades públicas y el 10% de privadas. Está Mariano Castañeto, director del método, para conversar sobre este estudio de que estudiantes ven positivo la virtualidad. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buen día, Facundo Quiroga te saluda. Hola Facundo, buen día a vos y buen día a todos, gracias por el llamado, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, Mariano, surge este estudio que realizaste, este laburo, en el medio de lo que es la apertura de la universidad para que los pibes vuelvan a tener la posibilidad de estudiar presencialmente. Es una posibilidad porque lo cierto es que aquellos que quieran eh, seguir con las clases virtuales lo pueden hacer, ¿no? Tal cual, como vos decís Facundo, lo que descubrimos en este estudio fue precisamente eso, ¿no? Que contrariamente a lo que uno pueda pensar, hay muchos estudiantes y muchos chicos y chicas que se han adaptado a la virtualidad de una manera más rápida de lo que se podía pensar y que también puede convivir tranquilamente con la modalidad presencial, ¿no? No tenemos por qué tomarlo como enemigos, o sea, Claro. una cosa es la presencialidad y otra cosa es el online y pueden convivir tranquilamente, ¿no? Y es un poco lo que se desprende de este estudio también. Ujú. Es hacia lo que vamos. Si bien la enseñanza online era algo que ya se venía haciendo hace bastantes años aquí y bueno, y en el mundo también, como siempre digo, la pandemia lo que hizo fue potenciar, acelerar esta forma de aprender, pero pueden convivir tranquilamente y ahora se desprende un poco de los resultados de la encuesta, ¿no? Ujú. Donde en general un 50% aproximadamente, o más, un porcentaje mayor, ya está más están más abiertos a cursar una parte online y cursar una parte presencial, y tal vez antes de la pandemia esto no hubiese sido posible, no hubiese sido imaginable, y esto nos encontramos, ¿no? Como decías vos al principio, Facundo, una situación bastante más amigable de lo que se podía pensar, ¿no? Claro. Aparte de esto también, Mariano, ¿a qué se lo atribuís? Al hecho de que, por ejemplo, nuestra ciudad de La Plata es una ciudad que es centro, ¿no? de la Sí. recepción de estudiantes del interior de la provincia de Buenos Aires. Muchos pibes que vienen con 18 años aquí tienen que dejar su hogar, sus amigos, ese desarraigo. Quizás la virtualidad lo que les permite justamente es no pasar por esa situación y estar en mantener la familia, ¿no? Como, y seguir estudiando a distancia. Exactamente, como vos decís, Facundo, muy buen tema este del desarraigo. Efectivamente, siempre decimos en Método Castañito que quien estudia es una persona, ¿no? No es que solamente tengo que mejorar la forma de leer y después resuelvo todo lo demás, sino que los factores emocionales tienen una incidencia muy decisiva a la hora de estudiar. Y este tema del desarraigo, como vos decís, a La Plata, sobre todo la Universidad de La Plata, tan prestigiosa también, hay muchos, yo no sé qué porcentaje, pues lo desconozco, pero hay muchos estudiantes del interior que vienen a estudiar a La Plata, bueno, a la ciudad de Buenos Aires también, y el desarraigo es uno de los factores precisamente que muchas veces les hace abandonar los estudios, es decir, no se pueden mantener lejos de su familia, lejos de sus casas, y con la posibilidad de la enseñanza online, bueno, se ve bastante reducida esa brecha, ¿verdad? O por lo menos pueden volver más seguido a sus casas, no tienen necesidad de estar todo el año aquí o todo el cuatrimestre, pueden hacer viajes más esporádicos. Y como te digo, han visto que se puede combinar tranquilamente, y esto es, creo, una de las cosas más interesantes que hemos visto, ¿no? Claro. Mariano, ¿y el relevamiento es solo sobre estudiantes? ¿Con docentes no lo han hecho? No lo hemos hecho todavía, el relevamiento efectivamente, como decís, son estudiantes, en su mayoría de Argentina, un 90%, 85-90%, Ujú. en la mayoría de universidades públicas. Tenemos pensado poco a poco hacer más estudios, porque la verdad que te dan muchísimos datos, viste que algunas veces se escucha información, escucha noticias,
Y lo cierto es que una cosa es escucharlo y otra cosa comprobarlo, ¿no? Ujú. Tenemos pensado en una segunda etapa avanzar con los docentes. Nosotros también trabajamos mucho con docentes, Ajá. muchos de ellos han hecho los cursos que hacemos hace mucho tiempo, con lo cual en una segunda etapa seguramente vamos a tener un feedback más directo de los docentes en ese caso. Tengo una consulta que quizás va por afuera Sí. del trabajo per se, pero quizás tiene que ver con el tema del abordaje de la clase virtual. Sí. La capacidad de adquirir conocimientos, de tener las herramientas, eh, ¿juega a favor o en contra en este sentido? A ver, mm, la pregunta concreta sería, ¿salen igual, salen con la misma calidad los profesionales que asistieron a una clase universitaria en el aula que en la virtualidad? No sé si podés responderme esa pregunta. Mira, te puedo dar la opinión en base a la experiencia Claro. que tengo ya. Claro. Yo pienso que tiene que ver, sobre todo, a ver, los estudiantes que entran ahora a la facultad son otra generación. Yo estoy en los 42 años, soy una generaciones bastante anteriores. En mi época no había todas estas herramientas y ni siquiera teníamos computadora personal, ni siquiera había móviles, ¿sí? Entonces el único panorama en ese momento era, si no hacemos nada presencial, estamos como perdidos, ¿verdad? Había muy pocas chances y era la única alternativa que teníamos, ¿sí? Creo que ahora con la modalidad online, que como ya te digo, la pandemia vino a reforzar, vino a acelerar, es como una nueva forma de aprender. Y esa nueva forma de aprender los chicos de hoy yo creo que están más acostumbrados. Y te digo más, creo que el mercado laboral hoy es muy diferente al mercado laboral que teníamos hace 10, 20 años, ¿no? Vos tal vez lo sabrás también por experiencia propia. Hoy se piden otras cualidades, se piden otros recursos, se pide de otra forma, se pide sobre todo que se adapten con más facilidad a los entornos cambiantes. Ahora la realidad creo yo que cambia mucho más rápido que hace 10 o 20 años. En ese sentido yo creo que la enseñanza online sí les provee todas estas herramientas. Por supuesto también hay diferencias de acceso, ¿no? Hay gente que tiene la posibilidad de acceder a la conexión, a herramientas, otra gente que no. Yo creo que en todo caso habrá que ir trabajando eso. La Argentina es un país muy largo, muy ancho también, pero sobre todo muy largo, donde la conectividad a veces es un poquito más complicada, pero creo que esto nos ha servido de experiencia como para ver que incluso se puede llegar a más gente y esa llegada puede posibilitar más oportunidades para muchos y para muchas que quieran desarrollar su trabajo de otra manera. Con lo cual sí, creo que la modalidad online, además, nos guste o no, es una realidad que vino para quedarse. Entonces también nosotros siempre le decimos a los chicos y a las chicas que más que resignarse, más que patalear, digamos, porque no me gusta esta realidad, bueno, lo más sensato muchas veces es, aunque cueste, creo que uno aprovecha mucho más las cosas cuando se entrena para adaptarse a las realidades que vienen, ¿no? Claro, porque bueno, viste que hay carreras y carreras, ¿no? Sí. Incluso que, bueno, entiendo, Mariano, que las que son teóricas o las que tienen que ver con lectura de texto tranquilamente tiene una mejor adaptación a la virtualidad que lo que puede ser un taller o carreras que impliquen taller, eso está claro. Sí, sí. Bueno, con respecto a eso, Facundo, lo que me decís es verdad. Hay carreras, por ejemplo, medicina, que necesitan de estar en el laboratorio, por ejemplo, y eso evidentemente no se va a poder reemplazar. Claro. Pero tampoco creo que hay que tomar esto como un reemplazo absoluto, no es que a partir de ahora entonces las clases presenciales no van más. Simplemente ver cómo pueden convivir armónicamente estas formas de aprendizaje y evidentemente va a haber cosas que van a seguir presenciales porque eso no va a desaparecer, pero sí, por ejemplo, nos ha pasado en los casos de estudiantes de medicina que han podido complementar mucho más fácil algunas cosas y se dieron cuenta que de pronto para algunas cosas no tenían que ir presencial y para otras sí. Digamos que creo que hasta cierto punto se está aprovechando mejor, pero evidentemente hay carreras y carreras, como vos decís. Claro. Ahora, Mariano, ¿surge el tema de la deserción en un porcentaje alto? ¿O qué detectaron ustedes? Porque viste que se dio esto lamentablemente en la primaria o en la secundaria con pibes y niños que por ahí no tienen el acceso a la virtualidad y terminaron abandonando lamentablemente. Pero en la universidad, ¿se dio esto? Bueno, justamente, Facundo, una de las preguntas que hacíamos en la encuesta era si en algún momento de esta pandemia, de esta virtualidad, pensaron en abandonar
y un porcentaje más o menos elevado, no tengo los números aquí, pero un 25, casi 30% lo pensó en algún momento. Eso es verdad en cuanto uno, viste que cuando lo sacan de la zona de confort, cuando estamos cómodos en un lugar, a veces nos cuesta adaptarnos, nos cuesta cambiar, y eso ha pasado. Pasar de un aprendizaje presencial a de pronto, casi de pronto, porque la pandemia sorprendió un poco, pasar a una online generó cierta resistencia, y eso lo hemos comprobado. Ahora bien, esa tasa de deserción también se daba antes. Hay estudios, e incluso yo sigo estudiante universitario, y en general en el primer año es como una especie de filtro, ya sea en universidades públicas como privadas. Vos fíjate que en el primer año abandonan muchísimas personas porque no tienen herramientas, porque no pueden continuar. De alguna manera yo creo que este tema de la deserción no fue muchísimo mayor, por lo menos en el estudio que vimos y por el feedback que recibimos. Pero sí es un tema que está siempre presente y entran en juego no solo la forma de aprender, sino otras cuestiones, la conectividad, el estado emocional de los chicos y las chicas, en fin, entran en juego muchas cosas. Claro. ¿Sí? Claro, claro. Mariano, bueno, te agradecemos estos minutos sobre el laburo que hicieron, interesante. Esto le va a permitir también, incluso la Universidad Nacional de La Plata ha estado un poco más abierta, ¿no?, a adaptar el tema de la virtualidad. Sí, de hecho hemos tenido y tenemos muchos alumnos en la Universidad de La Plata ya hace muchísimo tiempo, trabajamos allí en La Plata y sí, claro. La verdad que es como la meca del estudiante ahí Claro, en La Plata, así claro. que, bueno, muchísimas gracias a ustedes, No, Facundo, por favor. por el interés y por habernos llamado. No, por favor, gracias. Mariano Castañeto, director de Método Castañeto, esta encuesta,